Pienso que los pueblos que alguna vez fueron colonizados alcanzan su verdadera independencia en fechas muy distintas a las que nos presenta la historia. Creo también que, así como los órganos de nuestro cuerpo parecerían a veces tener distintas edades que la edad del conjunto que forman, es decir, que nuestra edad, así también los elementos que forman la identidad de un pueblo, tanto materiales como espirituales, alcanzan su madurez, su independencia en diversas épocas y diversas edades. En otras palabras, la independencia cultural, la independencia política y la independencia económica no necesariamente se alcanzan todas al mismo tiempo. México como entidad política pudo haber nacido al mundo en 1821, pero ya para entonces y antes incluso de 1810, era ya en muchas de sus manifestaciones una nación independiente. De esas manifestaciones que eran ya mexicanas antes de ser bautizadas como tales, y para hablar sobre ella el día de hoy, he elegido una que tiene que ver tanto con las necesidades materiales como espirituales de un pueblo, y que en el caso de México nació decenas de años, quizás siglos, antes que su proclamación de independencia. Don Alfonso Reyes, quien sabía que los pueblos tienen un alma por la simple razón de tener un estómago, bien le decía a los europeos que no debían asombrarse de las novedades de América, que, afirmaba don Alfonso, también tienen su vejez. Esto nos lo cuenta Alfonso Reyes en su libro Memorias de Cocina y Bodega. Y es de cocina, del arte de la cocina, de lo que me propuse hablar en esta ocasión en este Colegio Nacional. En 1492, Cristóbal Colón se tropezó con América. Colón sabía que el mundo era redondo, lo que no sabía es que se iba a encontrar un continente a la mitad del camino a las Indias. Este encuentro fortuito fue resultado, como sabemos, de una aventura financiada por los reyes católicos Fernando e Isabel, que de cualquier manera no obedecía al deseo de ampliar los horizontes reales o imaginarios del hombre europeo. Sus objetivos, o al menos el principal, tenía más que ver con el estómago que con el espíritu, o digamos mejor, más que ver con el paladar. Todo el mundo conoce o debería conocer la gran importancia que ha tenido en la historia de la humanidad aquello que ha servido para aumentar o poner de relieve el sabor de nuestros alimentos, que lo mejora, lo cambia o incluso que lo disimula o lo oculta. No en balde la palabra salario viene de sal. Tampoco es coincidencia que en francés pagar al contado se diga pagar en especie, puesto que antes se pagaba con especias, ni que se llame especies sacramentales a los accidentes de olor, color y sabor que quedan en el sacramento después de la transubstanciación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. A nadie extraña, puesto que las especias eran sagradas. Toussaint Samá, en La historia natural y moral de la alimentación, nos cuenta que la emperatriz romana Lidia hizo construir un templo alrededor de un trozo de canela, y Jeannette Long-Solis, esposa, por cierto, del licenciado Solís, uno de los distinguidos miembros de este Colegio Nacional, Jeannette Long-Solis, autora de un magnífico estudio sobre la historia del capsicum o chile, nos afirma que en el siglo XIV una libra de nuez moscada costaba en Alemania lo mismo que 7 bueyes. En una Europa así, donde se consideraba indispensable cocinar con gran profusión de especias, y no solo con las ya mencionadas, además de la clásica pimienta y el codiciado clavo, con la perfumada lavanda originaria de los países mediterráneos, con el azafrán que los árabes llevaron a España, con el jengibre que los persas le dieron a los griegos, y el laurel cuyas hojas había que arrancar de la corona del dios Apolo. En una Europa así, decíamos, la caída de Constantinopla en manos de los turcos en 1453 y con ella la clausura del camino más corto al oriente, paraíso de las especias, constituyó una verdadera catástrofe. Fue entonces cuando Colón se propuso llegar a las Indias por el otro lado del mundo y se encontró con América. América, sin embargo, no resultó rica en especias y en ese sentido no tenía mucho que ofrecer, aparte de la vainilla y del chile y sus numerosas variedades, del chile al que propio Colón le dio el nombre de pimiento, y sobre el cual el jesuita José de Acosta, cronista de Indias, escribió: tiene tanto de fuego que quema al entrar y al salir también.
A cambio de ello, América le dio a sus conquistadores, además del tomate o jitomate, el maíz, el chocolate y el cacahuate originarios de México, y una raíz que tendría más tarde una enorme difusión en Europa, la papa proveniente del Perú. Las sorpresas que ofrecía este inopinado continente fueron desde luego muchas más que esas cuantas novedades botánicas. Sabemos, gracias al indio Juan Badiano, traductor al latín del herbario azteca, que hoy se conoce como el Codex Barberini y se conserva en el Vaticano, y por el doctor Francisco Hernández, autor de la Historia Plantarum Nova Hispaniae, que tan solo en México los españoles se encontraron con más de 10.000 especies de plantas desconocidas en Europa. Entre ellas las orquídeas más deslumbrantes, una entre mil, la orquídea negra de la vainilla, cientos de plantas medicinales, plantas incluso homicidas y rencorosas, como llamaba Cardona Peña a la hierba del alacrán, plantas lunares copiosas de leyenda, agrega el costarricense, a las que se añadían plantas textiles como el enequel y el árbol de lule, con el que los mexicanos fabricaron las primeras pelotas de la historia, y la planta del tabaco, compañero y complemento durante tantos años en los que éramos más inocentes y menos puritanos del placer. Plantas que daban esponjas vegetales y las decorativas, como la tecuitlazóchitl o flor dorada de los atardeceres, y el oloroso nardo, la magnolia, la hermosísima flor de Nochebuena o poinsettia, la dalia que tanto amaría la emperatriz Josefina, con ella alfombró los jardines de Malmaison, y el girasol que adoptó como símbolo, quien otro podía ser Luis XIV, el Rey Sol. Y por supuesto arbustos y árboles que daban las frutas que con tan buen gusto y tanta frescura describe el propio padre Acosta, como la guayaba, la piña a la que le hizo el feo el glotón de Carlos V de Alemania y I de España, las tunas de todos los colores y entre ellas las rojas, cuyo jugo usaban las indias para teñirse las mejillas, la guanábana, el coco de mejor sabor que las almendras, dice Acosta, y el mamey que sabe a melocotones y duraznos o mejor. Pero si conocer estas frutas no hizo sino alimentar el placer del jesuita, enterarse de la existencia de animales insospechados, unos comestibles, otros no, como la espantable pero dócil y deliciosa iguana, el raro y exquisito armadillo y la llama, en fin, el guanaco, el mono araña, el ñandú, el perro chihuahueño. Lo preocupó enormemente porque se preguntaba y le preguntaba a Dios, si esos animales no existían del otro lado del mundo y por lo tanto no habían formado parte de los pasajeros del arca de Noé, ¿cómo es que se habían salvado del diluvio universal? Diluvio también, pero de lágrimas, derramó, según cuenta la leyenda, el conquistador de México, Hernán Cortés. La noche, desde entonces conocida como la Noche Triste, en que lloró una de las derrotas más serias que le infligieron los aztecas. Por la misma razón había llorado al despedirse de Granada en el mismo año en que Colón llegó a la isla de San Salvador, el sultán Abdalá el Zakir, y Cortés lo sabía, no todos los días se pierde un reino. Y Cortés sintió que se le escapaba de las manos un reino inmenso, donde, a falta de clavo y nuez moscada, corrían bajo la tierra ríos de oro y de plata. Otros monarcas europeos dijeron que no le alcanzaría para construirlo todo el oro de España. Cuando el Escorial quedó terminado, Felipe ordenó que en una torrecilla a la vista de todos se colocara un gran trozo del precioso metal para que todo el mundo se enterara de que le había sobrado el oro, y así fue. Felipe tenía razón y también sus detractores, porque el Escorial se construyó, qué duda cabe, con la plata de América. Cortés sabía, por otra parte, que la grandeza de una victoria se mide por la grandeza del enemigo derrotado, y que Moctezuma, amo y señor de lo que fue entonces para su gloria, según decían, y volvió a ser hoy para su desgracia, según sabemos, la ciudad más grande del mundo, era un príncipe de rancio abolengo cuya majestad, fausto y esplendor eran sólo comparables a los de las grandes dinastías de Europa y del Oriente. Un rey que, obsesionado por la limpieza corporal, se lavaba las manos varias veces mientras comía y se bañaba varias veces al día, y es por eso que las malas lenguas dicen que mandaba colocar incensarios frente a sus huéspedes españoles, no porque los creyera dioses, sino para aumentar su peste, para ahuyentar su peste. Los conquistadores no se lavaban y muchas veces, semanas enteras, dormían sin quitarse las armaduras.
Un monarca, y así lo atestiguan asombrados Bernal Díaz del Castillo, Fray Bernardino de Sahagún y otros cronistas, en cuya mesa se servía en los días calurosos nieve traída de los volcanes nevados, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, que endulzaba con la mejor miel de abeja del mundo y que contaba entre sus hombres con un grupo de estafetas de agilidad comparable a los portadores de las antorchas olímpicas, que todos los días, como sabemos, se encargaban de hacer un recorrido de 500 kilómetros desde el Golfo de México hasta el corazón del Valle de Anáhuac, para que el emperador se deleitara con pescado y mariscos recién salidos del mar. Un soberano, en fin, en cuya mesa cotidiana se servían docenas de faisanes, perdices y codornices, jabalíes, patos salvajes y liebres y conejos, y, dice Bernal Díaz del Castillo, y muchas maneras de aves y cosas que se crían en esta tierra, que son tantas que no las acabaré de nombrar tan presto. Díaz del Castillo, habiendo ya contemplado en lo que era también el mercado más grande del mundo, el Tianguis de Tlatelolco, todas las frutas mencionadas por el padre Acosta y otras muchas como la papaya y el plátano, además de otras hasta la fecha desconocidas en Europa, como el lanche y el zapote prieto, el guamuchi, la pitahaya, el tejocote, el garambullo y el caimito, agrega, y fruta infinita. El historiador mexicano Arnaiz Cifré decía mitad en broma pero mitad en serio, que la conquista de México la hicieron los indios y la independencia los españoles. En efecto, a principios del siglo XIX, los criollos como sabemos se llamaban en América a los hijos y a los hijos de los españoles, que pensaban, hablaban y actuaban como españoles, por razones económicas y otros motivos que nos señala Luis Villoro, para liberarse del dominio de la metrópoli y aprovechando la invasión de España por las tropas napoleónicas, promovieron la independencia de México con la idea de ofrecerle el trono de la nueva nación a Fernando VII, el deseado. Y fueron, nos cuenta la historia, los indios tlaxcaltecas, junto con las otras tribus enemigas de los aztecas, los que habían ofrecido a Cortés la ayuda, gracias a la cual en gran parte pudo conquistar el imperio de Moctezuma Xocoyotzin y doblegar a la gran Tenochtitlan. Porque a la noche triste siguió, tras la victoria de Otumba y la llegada de refuerzos desde La Habana, el triunfo total de Cortés, y con él despuntó un día que duró 4 siglos. En todo ese largo tiempo y hasta que en 1901 Cuba se transformó prácticamente en un protectorado norteamericano, en el Reino de España jamás se puso el sol. Durante esos 4 siglos, en realidad 3 en lo que México concierne, 1521-1821, se fraguó uno de los mestizajes más fecundos de la historia, cuyos frutos mayores y de los más suculentos y deliciosos se dieron en el campo de las artesanías, el folclor y el arte culinario, también y a largo plazo en la arquitectura y las artes plásticas. Pero en ninguna el resultado fue tan rápido, sorprendente y definitivo como en la cocina. A diferencia de los peregrinos del barco Mayflower, colonizadores del norte de Estados Unidos, que llegaron con esposas, hijas y hermanas que les hacían la comida y que trasplantaron la cocina europea a América, los españoles llegaron solos, sin mujeres o casi sin mujeres. Por necesidad, pues, se aparearon con las indias, luego se casaron con ellas o se vieron obligados a hacerlo. Después algunos aprendieron a amarlas. Por necesidad también comieron lo que ellas les guisaban, luego se acostumbraron a la comida, después aprendieron también a amarla, y fue así como los criollos de la Nueva España en algo sí que muy pronto dejaron de ser españoles en la forma de comer. Desde luego, el verdadero y profundo mestizaje culinario comenzó cuando, muy pronto también, les tocó a los indios descubrir a su vez los prodigios y monstruos benévolos que llegaron en los barcos españoles: el trigo, el arroz, las lentejas, la naranja solar, el azúcar, la lechuga de olanes verdes, la zanahoria, la coliflor con sus sesos al aire, la caña de azúcar y docenas más de plantas y frutas comestibles, así como, entre los animales, la vaca, la gallina de grandes tetas, la gallina que ponía los huevos con yemas de oro, el borrego, el puerco mucho menos puerco y mucho más precioso de lo que sugería su nombre, y aparte del fabuloso caballo, en último caso también comestible, otras numerosas bestias que nunca se hubieran subido al arca de Noé,
si al Creador se le ocurre que Noé naciera en América. Quisiera aquí hacer un breve paréntesis para contarles a ustedes que si la cocina mexicana, su conocimiento y su práctica adquirieron una gran importancia, una enorme importancia en nuestra vida, me refiero a la vida de mi esposa, mis hijos y la mía, fue porque nuestra vocación gastronómica se desarrolló con una fuerza insospechada debido no solo a nuestra ausencia, una larga ausencia de México, sino también a que los primeros 14 años de esa ausencia los vivimos en un país, Inglaterra, que no se distingue por su tradición culinaria. Este desarrollo de una vocación que muy pronto se transformó en una verdadera pasión fue paradójico. A medida que más cosmopolitas se volvían nuestros hábitos gastronómicos, porque Londres, sabemos, es por otra parte una ciudad donde uno encuentra restaurantes y alimentos de todo el mundo, más mexicana se volvía también nuestra forma de comer como una manifestación de nuestra independencia. La muy difícil tarea de convencer a un europeo y sobre todo a un inglés de que la cocina mexicana es sin lugar a dudas una de las mejores del mundo junto con la francesa y desde luego la china, a lo que se agrega la imposibilidad de, por ejemplo, reproducir en Europa todas las delicias gastronómicas de Yucatán, Tabasco, Oaxaca, Puebla o Veracruz, como imposible sería, por ejemplo, reproducir en México los mejores platillos de la cocina de Languedoc, l'Île-de-France, la Bretaña, el Périgord, la Lorraine o la Franche-Comté, me hicieron proponerme que algún día, y con la ayuda en la cocina de mi esposa, me sentaría a escribir una elegía dedicada a la cocina mexicana que ayudara a su mejor comprensión en el mundo y propiciara el acercamiento a ella de los extranjeros. Me di cuenta entonces de lo difícil que es cuando se habla de México escapar a los estereotipos que los extranjeros se han hecho de nuestro país y que muchas veces nosotros mismos los mexicanos nos encargamos de fomentar. Por ejemplo, que México es un país cuya cultura, y la cocina desde luego forma una parte muy importante de la cultura, es en gran medida el reflejo de su paisaje, en otras palabras, reflejo de una naturaleza bárbara y mágica, mística y surrealista, y por si nos faltan adjetivos, podemos recurrir al gran historiador francés Fernand Braudel, quien afirma que, comillas, la naturaleza latinoamericana es con frecuencia alucinante, siempre desmesurada, tiránica. Esto es lo que los extranjeros buscan y quieren ver en México y en sus manifestaciones culturales. Me refiero, claro, a las grandes masas de turistas. Y esto es lo que nosotros mismos procuramos mostrarles. El México de los mariachis y los cactus espinosos, de las pulgas vestidas y los frijoles saltarines, que ya están casi desapareciendo. El México de los volcanes en erupción, del volcán a cuyos pies agonizó el cónsul de Malcolm Lowry. El México de los terremotos y las pirámides en cuya cúspide humean los corazones humanos aún palpitantes. El México de los ídolos bañados de sangre, el México de la serpiente emplumada de D.H. Lawrence, de los hongos alucinógenos y de la mescalina, el México de Aldous Huxley y de André Breton, el México de las calaveras de azúcar que llevó a la locura a Artaud, país de bandidos y ensombrerados y matanzas rituales, tierra de revolucionarios violentos y de grandes y negros bigotes como Pancho Villa y Emiliano Zapata, aunque ahora también tenemos a un personaje de botas y grandes bigotes. Como consecuencia de esto, el acercamiento del europeo a la cocina mexicana, el del gringo no curiosamente, será por tanto tiempo que tenemos de querernos y odiarnos, es decir, de conocernos, constituye por lo general nada más que una aventura. Se trata de enfrentarse con el temblor, la emoción y la inocencia de una virgen a lo salvaje y lo misterioso, a lo exótico, a lo desconocido, de sumergirse en la selva de las especias traidoras y las salsas pantanosas, como se interna uno en la jungla amazónica o en las espesuras barrocas de la literatura latinoamericana de lo real maravilloso. La aventura por lo mismo y por los riesgos que implica no suele repetirse. Es única y breve, efímera. Es como un chapuzón, no en aguas heladas, sino en este caso ardientes, de las que, con un poco de suerte, uno sale bien librado, con el estómago ileso y con un recuerdo quizás agradable, pero de extrema fragilidad. Aún los europeos más inteligentes y bien intencionados suelen adoptar esta actitud de tinte sin duda tan ingenuo como imperialista,
Y de estos prejuicios no escapa mi admirable Italo Calvino, el gran escritor italiano, hace algunos años desaparecido, quien me da pie a caer en la tentación de hablar en sus propios términos tan europeos de la cocina mexicana y al mismo tiempo rebatirlo. Calvino, después de un viaje por México en el que probó algunos cuantos platillos clásicos, escribió en su libro titulado Bajo el Sol Jaguar que, comillas, la cocina mexicana fue el resultado de un campo de batalla, dice, entre la ferocidad de los antiguos dioses de la alta meseta y la sinuosa superabundancia de la religión barroca. Aparte de que la idea de batalla no es nueva en la cocina, digo yo, el siglo XII nos ofrece un poema titulado Batalla de Cuaresma y de Comecarne, tema que inspira después a Rabelais para escribir la pelea entre los gordos y los flacos, y a Jacques Goody en su libro Cocina, Cocinas y Clases. No recuerda que un manuscrito egipcio del siglo XV nos describe lo que es al mismo tiempo un banquete y una batalla entre el rey carnero y el rey miel. Aparte de esto decía, yo estaría dispuesto a adherirme a las teorías de Calvino si toda la ferocidad hubiera estado de un solo lado y todo el barroco del otro, pero no fue así. Cuando Cortés llega a México y se asombra de los sacrificios humanos, la Santa Inquisición está en su apogeo en Europa. Los aztecas mataban en nombre de un dios cruel, Huitzilopochtli, ávido de sangre. El sacrificio tenía una lógica macabra, sí, pero lógica al fin. En cambio, del otro lado del Atlántico, los europeos torturaban y quemaban vivos a sus congéneres en nombre de un dios todo misericordia. Había desde luego otras diferencias. Todo indica que, además, los aztecas practicaban de vez en cuando el canibalismo ritual. El propio Diego Rivera, el gran pintor mexicano nacido en Guanajuato y que tanto amó a París, afirmaba que el plato conocido como pozole o pozoli estaba sazonado con la carne de los jóvenes mancebos sacrificados al sol. Se trataba, pues, como decía, de un canibalismo ritual. Pero, ¿acaso, me pregunto, acaso fueron otra cosa que canibalismo ritual, alegórico y simbólico, o como quiera llamarse los actos de antropofagia cometidos por algunos franceses en la noche de San Bartolomé? Pues según nos cuenta Léon Moulin en su artículo Les Abats et le Sacré, las vísceras y lo sagrado, aparecido en Lo imaginario de los alimentos, más de un católico hambriento se dio esa noche un banquete con el hígado y el corazón de los hugonotes, a los que algunos agregaron, afirma Moulin, un fricasé de orejas. 2 siglos más tarde, los verdugos de la amiga de María Antonieta, la princesa Lamballe, tras haberle cortado la cabeza para clavarla en una pica, le sacaron y cocieron en su jugo azul el corazón para devorarlo. ¿Y el barroco? La portada y las primeras 4 ilustraciones del libro Artes Barrocas de Claude Roy nos demuestran que el arte barroco y con él la imaginería desenfrenada, el miedo al vacío y el delirio de la forma existían en ambos hemisferios. En la segunda y en la 4ª ilustración de su libro vemos una estela maya encontrada en Honduras y un jarrón fúnebre mexicano de la civilización teotihuacana. Se trata de 2 bellos ejemplos de lo que algunos han llamado el barroco precolombino mesoamericano, y por supuesto hay ejemplos más contundentes y gloriosos como la Coatlicue del Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México. Algunos opinan así porque, por ejemplo, Octavio Paz niega que se pueda considerar como barroco la Coatlicue o algunas expresiones de la escultura prehispánica. Las ilustraciones 1ª y 3ª de ese libro de Claude Roy nos enseñan cada una un aspecto del interior de una iglesia mexicana. La cúpula de Santa María de Tonancintla en el estado de Puebla y el árbol de la vida de la iglesia de Santo Domingo de la ciudad de Oaxaca. A lo que se agrega en la portada un fragmento glorioso de la ornamentación de la Capilla del Rosario en la ciudad de Puebla. 3 ejemplos, ya no de arte barroco español puro, sino de arte barroco mestizo, resultado del casamiento de 2 cosmogonías, de 2 concepciones del mundo, ambas laberínticas pero de diferente complejidad, ambas crueles pero de perfidia distinta, y ambas, en fin, generosas también y de una inconmensurable riqueza, y que a lo largo de los 3 siglos de la colonia tendrían una abundante progenie de refinados vástagos, cuya sofisticación y cuyo alambicamiento puede hoy admirar
y disfrutar no solo el turista asombrado, sino nosotros mismos los naturales de estas Indias, que no nos cansamos de admirar, que no nos cansamos de admirarnos en ejemplos tan distantes como la arquitectura y la cocina, aunque el gran cocinero francés Carême hizo una sola de las dos artes, y Salvador Dalí dijo de la obra de Gaudí que era una arquitectura comestible. No nos cansamos de admirarnos si visitamos el templo de Tepozotlán en el Estado de México y nos agasajamos después en el mercado de enfrente con un mole poblano. En ambos casos, y sobre todo si el turista actúa con unción, se enfrentará al milagro. En el templo al retablo de San Francisco Javier, que es como el otoño de Vivaldi, congelado en sus instantes más dorados y prístinos. En la salsa del mole, a la sinfonía de sabor que celebran las bodas de todas aquellas maravillas que los españoles llevaron a América y que a Europa y a España llevaron los ejércitos de Alejandro Magno, las legiones de César, las tripulaciones de Marco Polo, las turbas de godos y visigodos, las mesnadas de Escipión y las huestes árabes, como el comino de Libia, la pimienta negra y el azúcar de la India, las almendras de Persia, el anís de Egipto, el ajo de Kirguistán, la canela de Ceilán, el clavo de China y los productos de dos plantas cuyos orígenes se pierden en la noche de los tiempos, el trigo y la vid, con varios de los maravillosos productos ya mencionados que se encontraron en América. Es decir, los chiles, el jitomate, el maíz, el cacahuate, el chocolate, el plátano y desde luego el pavo que no es de Turquía como pensaban los ingleses que le llaman turkey, ni de Numidia como creía Grimaud de la Reynière, el pavo que Benjamin Franklin deseaba que sustituyera al águila heráldica norteamericana, el pavo, en fin, huésped de todas las navidades y por otros llamados guajolote, chompipe, gallo de Indias, pípila, cócono y pollo de Calicut o pollo de Calcuta. Es este platillo, el mole poblano, al que el escritor mexicano y gran gastrónomo ya citado Alfonso Reyes describe en sus memorias de cocina y bodega como, comillas, lujoso plato bizantino digno de los lienzos del Peronés o mejor de Rivera y gigantesco por la intención, enorme por la trascendencia digestiva. Se cierran las comillas, a lo que yo agregaría sin exageración gozosa, suma culinaria y cumbre gastronómica, el popurrí de más éxito en la historia y única y verdadera melting pot que se ha dado desde que hace 5 siglos se encontraron dos mundos. Es el mole, decía, que por si fuera poco suele dejar en la boca las blusas y los manteles las huellas sangrientas de un sacrificio imaginario. Casi obligado el mole, punto de partida de una reflexión sobre la cocina mexicana, no solo por lo complicado y por ser el ejemplo clásico de ese maravilloso mestizaje del que hablamos, sino también porque en su hechura intervienen la sal y el chocolate, lo cual no deja de asombrar a los extranjeros y de producirles un escalofrío gastronómico, pero no a todos los extranjeros, porque es a este respecto que me gustaría subrayar 3 cosas. Primero, una frase de Grimaud de la Reynière, ilustre representante de la gastronomía francesa, citada por Jean-Marie Fontenot en su libro El chocolate y su cocina. Decía Grimaud, si le hablan ustedes de langosta con chocolate a un francés, es decir, a un hombre persuadido de la supremacía culinaria de Francia y de sus propios conocimientos gastronómicos, levantará los hombros y dirá, ¡qué horror! Désele a probar y dirá lo mismo, a pesar de contradecir a su paladar y a su estómago. Segundo, me gustaría subrayar que, como nos cuenta el libro de Fontenot, en Europa se guisan más platos salados con chocolate de los que se hayan guisado jamás en el propio México. Por último, les diré que la comparación con la música, como antes con la arquitectura, no es gratuita. No solo Jean-Robert Pitz nos asegura en su libro Gastronomía Francesa que el gusto y el olfato son tan perceptibles como el sentido musical, sino que Robert Carting afirma que existe una música en todas las cosas y en cada platillo. Y nos recuerda que el gran Rossini, creador de los tournedos que llevan su nombre, gran cocinero, compuso también algunas pequeñas fantasías para piano dedicadas a los rábanos, las almendras, los higos secos y las anchoas.
En efecto, al mole como a Bach, a los quesos azules como a Telemann, o a las perdices Fessandé, o incluso a Eric Satie o a la mostaza de Dijon, hay que acostumbrarse poco a poco, educar el oído, en este caso el paladar, con una pizca de paciencia y otra de voluntad. Y es así como los privilegiados por la naturaleza, con cierta predisposición a la gastronomía, aprendimos a disfrutar los tesoros inagotables que nos da la tierra y la imaginación. Bodas, sí, bodas fueron, sí, lo que hizo nacer a la gran cocina mexicana. Bodas de sangre que corrió por ambos lados, no solo por las escalinatas de los templos y las pirámides aztecas, también por la piel de los siniestros cristos españoles. Regodearnos con la truculencia de los sacrificios tenochcas, o narrar las series de atrocidades que cometieron los españoles en América, con la crueldad digna de los lobos, decía Fray Bartolomé de las Casas, se sale de los propósitos de esta plática. Pero el hecho es que en algo tiene razón Calvino, y fue también una batalla larga y ardiente la que tuvo lugar en ollas y sartenes, fogatas y hornos, pero no de los elementos que señalaba el gran escritor italiano, sino batalla de afinidades opuestas, de semejanzas disímiles, por llamarlas de algún modo, de contradicciones deslumbrantes, para llegar al triunfo y derrota de las dos partes, para alcanzar, perdónenme ustedes el preciosismo retórico, el oxímoro perfecto, símbolo de la cocina mexicana, o en otras palabras, la unión de los contrarios o de los contrarios aparentes, el cielo y el infierno, lo dulce y lo salado, la noche y el día, el amor y el odio. La unión también de la vida y la muerte, pues como nos enseñan Levi, Strauss y Freud, la cocina y el sexo, y por otra parte el sexo y la muerte se parecen como un espejo a otro. Pero lo más importante de esta batalla con tanta sabiduría y pasión librada fue que rindió numerosos frutos, y si tiene razón el gran gastrónomo francés Rillas Savarin, quien afirmaba que la invención de un nuevo platillo, decía, es más importante para la humanidad que el descubrimiento de una nueva estrella, resulta, digo yo, que el afán de Europa por descubrir la otra mitad de un planeta dio lugar al nacimiento de una constelación. Y ahora me gustaría bajar del cielo a la tierra e intentar un acercamiento más sencillo, menos grandilocuente, más universal, si es posible, a la cocina mexicana. Pero para ello, y en vista de que para los europeos todo lo que no les es familiar es exótico, creo que sería útil señalar la relatividad de estos conceptos en lo que se relacionan a lo que es propio y lo que es ajeno. Me imagino que para un francés resulta muy exótico comerse, por ejemplo, en una playa de Acapulco, de Cancún, un ceviche. Lo curioso es que este plato, que como se sabe es pescado cocido a base de limón, viene del Perú y no lo inventaron los peruanos, sino los chinos que inmigraron a ese país sudamericano. Exótico debe ser también para un turista extranjero comer empanaditas en la ciudad de Pachuca, en México. Pero la verdad es que estas empanadas típicas de la antigua entidad minera no son otra cosa que una variante de las pastries que se encuentran en toda Gran Bretaña de venta en las tiendas de pescado y papas, fish and chips, y que fueron llevadas al otro lado del Atlántico por mineros galeses, cuando una gran parte de las minas de plata mexicana pertenecían a ingleses. De lo que deduzco que no solo para un francés, sino también para un mexicano, es exótico comer ceviche y empanadas o incluso un mango. Primero, porque el mango no es originario de México, sino de la India. Segundo, porque probablemente los mejores mangos no son de la India, sino de Filipinas, llamados por eso de Manila. Tercero, porque también probablemente la mejor variedad de mango de Manila que existe no se da en Filipinas, sino en México. Y si esto no es exótico, ¿qué es entonces lo exótico? Es verdad, o si no es verdad, merece serlo. Se non è vero e ben trovato, como dicen los italianos, que un pintor llamado Zafirano, por los colores azafranados que empleaba en sus cuadros, según cuenta Néstor Luján en su Historia de la Gastronomía, inventó los tallarines inspirado en los rubios, ondulados, voluptuosos cabellos de Lucrecia Borgia. También que los italianos hicieron sus propias versiones de macarrones, ravioles y lasañas. Pero las pastas tan injustamente vilipendiadas por Marinetti y sus secuaces futuristas, si existen en Italia es porque Marco Polo las trajo a Europa de la China. Y el espagueti no se llamaría así,
si uno de los tripulantes del célebre navegante veneciano apellidado Spaghetti, y de nuevo si no es verdad merece serlo, hubiera desistido de acompañarlo en su viaje al legendario Catay, como también se llamaba la China, y donde asimismo se inventaron los helados, arte en el cual sin duda los propios italianos superaron a sus maestros. No resulta pues muy exótico comer un plato de espagueti, pasta de origen chino, con una salsa boloñesa a base de jitomate, fruto de origen mexicano. Y si esto no es exótico, ¿qué es entonces lo exótico? Pongamos otro ejemplo, hablemos de la naranja. La naranja, dice el poeta Francis Ponch, la naranja, esa especie de esponja que aspira a recuperar la compostura tras haber sido reducida a su mínima expresión. Cuando, en el siglo pasado, los niños pobres de Francia esperaban con gran ilusión que les regalaran una naranja de Navidad, la naranja, originaria de los países situados al sur del Himalaya, era todavía una fruta exótica en ese país y en el resto de Europa, salvo en España, donde ya los árabes habían llevado ese fruto y la Alhambra se adornaba cada otoño con árboles cargados de planetas de oro. El limón, originario también de Asia, se conoció en Europa gracias a los hebreos y a los palestinos. La toronja, por su parte, es originaria de los países vecinos del Océano Índico. El durazno de la China llegó a Francia a través de Persia. Otras frutas llevaban en su nombre el del país o la región del mundo donde se originaron o lo insinúan, como la mandarina de la conchinchina, la ciruela damascena y la ciruela damascena y el pérsico o pérsimo de Persia. Y desde luego, sin la naranja no existiría el pato a la naranja, al orange, probablemente inventado no por los franceses, sino por los italianos, pues aparece en recetarios florentinos del siglo XIII. Y sin la toronja no existiría tampoco uno de los platillos clásicos de la nouvelle cuisine française, la nueva cocina francesa, que es la clásica ensalada de toronja con camarones. Y sin el durazno, el célebre cocinero francés Escoffier no habría inventado nunca el helado Helen Mitchell Melba en honor de la cantante de ese nombre. ¿Qué es entonces lo exótico? A ningún europeo se le ocurriría pensar hoy que frutas como la naranja o el limón son exóticas, tampoco el ya mencionado jitomate, y muchos productos ya mencionados que se encontraron en América. A ningún europeo se le ocurriría pensar hoy que frutas como la naranja o el limón son exóticas, tampoco el ya mencionado jitomate, y mucho menos, muchísimo menos, la papa. La papa sí que tanto trabajo le costó a Federico el Grande, a Luis XVI y a Antoine Auguste de Parmentier imponer en Europa, hasta que al fin, como nos dice Toussaint Samá, la Comuna de París de 1780 la hizo republicana y obligatoria. Pero tan solo de la historia de la papa en Europa, la papa y las grandes hambrunas de Irlanda que obligaron a 1 millón de sus nacionales a emigrar a Estados Unidos por culpa de una plaga de la papa y las frites y las chips, instituciones respectivamente francesa e inglesa con mayúsculas, a pesar del ya señalado origen, modesto origen peruano de la papa, de la historia de esta raíz, decíamos, se podría escribir todo un tratado. Lo exótico entonces deja de serlo cuando esas frutas y verduras se aclimatan, cuando pueden ser sembradas en los países que comenzaron por importarlas o cuando crecen y se multiplican en ellos. Tal sería el caso de los animales como el pavo, que es, dijimos, originario del continente americano, o la gallina, imagínense, sin la cual no existiría el gallo albino, el coq au vin, que es originaria no de Europa, sino de la India. No, porque ni el café ni el cacao pueden sembrarse en Francia y desde luego a nadie se le ocurriría pensar que un francés, y menos al francés, que se toma en la mañana un café, el café como sabemos viene de Arabia, con un pan au chocolat, un pan relleno de chocolate, y el chocolate, como dijimos, es de México, a nadie se le ocurriría pensar que ese francés está disfrutando un desayuno exótico. Lo exótico, entonces, deja de serlo cuando se olvida su origen, probablemente, porque no solo el pato a la naranja le llegó a Francia desde Italia, sino también el arte de los postres y la pastelería. También los frijoles, que a Italia le llegaron de México y sin los cuales sería impensable un cassoulet de Languedoc, que es una especie de fabada francesa,
pues los frijoles fueron llevados a Francia por Catalina de Médicis cuando se casó con Enrique II, con lo cual nació en verdad la gran cocina francesa. Pues Catalina, como años más tarde la otra Médicis, María, quien se casó con Enrique IV, se llevó también a sus cocineros y sus libros y tratados de cocina. En otras palabras, se llevaron de Italia el talento culinario florentino y milanés para dárselo a Francia como regalo. De todos modos, y además de que Jean-Robert Pitt nos señala que no todos los expertos están de acuerdo en darle tanto crédito a la cocina italiana. No por ello, Italia tampoco fue la cuna de la gastronomía, que un problema de redacción. No por ello Italia fue la cuna de la gastronomía europea, pues a ella también, y aparte de las pastas, le faltaban muchas cosas. Y es así como el historiador mexicano Francisco Javier Clavijero, citado por Carlos Soya en su Elogio del Dulce, dice: si Italia estuviese obligada a restituir todos los frutos que no pertenecen originariamente a su terreno, ¿qué le quedaría a excepción de las bellotas? Y Soya agrega a esto la lista que a ese respecto hace el ya mencionado historiador francés Brodel, o sea, de todo aquello que no tenía Italia: manzanas, albaricoques, peras, higos, granadas, castañas, cerezas, almendras, nueces, avellanas, ciruelas, melocotones, albérchigos, etcétera, etcétera. Son estos viajes, estos ires y venires, vaivenes, regalos y préstamos de un país a otro, lo que hace la gloria de las grandes cocinas. Así, para poner un ejemplo más, el último, lo que les pasó a Francia y Chile. Pues aparte de que las fresas de gran tamaño no existían en Europa, solamente las fresas salvajes pequeñas, que son otra cosa muy rica, pero otra cosa, no existían en Europa, y de Chile las llevó el navegante francés Fressier, de quien derivan su nombre. Resulta sorprendente y también edificante saber que si en Chile fue posible producir vinos como los Undurriaga, los Olarreta, los Viña Luntué y tantos otros, es porque descienden de cepas francesas allá llevadas. ¿Pero qué? Si a su vez Francia sigue produciendo los mejores del pinos del mundo, fue porque después de la enorme plaga del siglo pasado que destruyó tantos viñedos franceses, estos fueron repoblados en buena parte con cepas chilenas de allá llegadas. A propósito de frutas, lo exótico, según la enciclopedia Larousse, es lo que pertenece a países extranjeros y lejanos. Basado en esta definición fue que un día en que me invitó a almorzar un caballero de Aviñón al restaurante Tournois de París, donde, como es sabido, se entregan cada año los premios Goncourt, y después de un banquete rociado desde luego con Châteauneuf du Pape, le dije que para cerrar con broche de oro me gustaría tomar un postre de frutas exóticas. El caballero enarcó las cejas porque no se había dado cuenta, dijo, que en el menú figuraran postres a base de mangos, papayas, guayabas, coco o algo por el estilo. A lo que yo le respondí: mi señor, para mí que soy mexicano, lo exótico no son esas frutas, y sí lo son las frambuesas, las grosellas y los arándanos, productos de países como Francia, que son para nosotros extranjeros y lejanos. De lo exótico, pero asimilable e incluso imaginable. El siguiente paso de nuestra reflexión y nuestro propósito de convencer a los europeos, o incluso a algunos mexicanos también, de la inmensa riqueza y variedad de nuestra cocina, sería el hablar de algunos platillos que a primera vista parecen no solo inimaginables, sino impensables, como por ejemplo los gusanos de maguey o los grillos. Para cumplir este objetivo pienso que debemos demostrar en primer lugar que no existe en sí ningún alimento que pueda asociarse para siempre con lo sagrado o lo profano, lo civilizado o lo bárbaro, y en segundo que todo ser humano puede comer de todo lo comestible, claro, y disfrutarlo. Para probar esto prometo no referirme a los repugnantes menús imaginados por el Marqués de Sade en los 120 días de Sodoma, ni a las nauseabundas aberraciones de Santa Margarita María Lecoq. No insistiré tampoco en la antropofagia, que, como ya he dicho, no fue nunca monopolio de pueblos como los aztecas. Basta recordar el último ejemplo, aparte de las historias sobre la noche de San Bartolomé y la princesa Lambal. Pues según Michel Onfray, San Epifanio, obispo de Pavia, cuenta cómo los gnósticos solían comer fetos humanos molidos con miel y pimienta. Así como los casos de canibalismo que cita Néstor Luján,
habidos en Alemania y Francia, y en particular en Hungría y Polonia. Es famoso el proceso de excomunión contra un varón prusiano, nos dice Luján, que socomió a un niño polaco con compota de manzana. En cambio, sí me atrevería a mencionar algunas de las inauditas ocurrencias de los futuristas, de los que hablaré mañana, como los cócteles en los que flotaban hostias rellenas de pasta de anchoas, las salchichas asperjadas con agua de colonia o el filete aderezado con jugo de tabaco. Por cierto, Alfonso Reyes nos dice que antiguamente en Polonia había un queso que se comía espolvoreado con tabaco. Y desde luego porque estas fantasías de Marinetti y socios son ideales para ilustrar una de las teorías de Lévi-Strauss, el gran antropólogo francés, quien desde hace tiempo nos enseñó que los alimentos no solo tienen que ser aceptables para el cuerpo, sino también y sobre todo para el pensamiento. En efecto, por haber sido demasiado pensados y con el objeto de sorprender y asustar, esos platillos extravagantes y agresivos de los futuristas, a pesar de que algunos de sus nombres tienen, no cabe duda, humor y poesía, como los huevos divorciados, ya existía ese nombre en aquel entonces, lo inventó Marinetti, pero no sé cómo eran, la ternera intuitiva o la leche al resplandor azul resultan impensables. No basta pues la imaginación, no bastan el humor y la literatura para crear platillos pensables, es decir, comestibles, ni aun en el mundo de la fantasía, donde los dioses del Olimpo podrían deleitarse, por ejemplo, con hígado de unicornio, pechuga de ave fénix o muslo de Pegaso, o si se quiere con lengua de dragón flameada y pecho de sirena cocidos en agua del Mar Rojo. Grifo, ese horrible monstruo, mitad águila y mitad león, mejor no, puesto que un personaje de Voltaire nos recuerda que Zoroastro lo prohíbe como alimento. Lo que es más, y nos alejamos de lo quimérico para acercarnos a la realidad, no bastarían tampoco ni la poesía ni los ingredientes verdaderos de carne y hueso para crear una cocina creíble, pensable, imaginable y comestible. Así fuera nuestro deseo agasajar a nuestros amigos con un consomé de pez volador, riñones de mink a la champaña, huevos de aves del paraíso revueltos y postre de cerezas rellenas con luciérnagas, o a nuestros enemigos con una sopa de tarántulas, jugo de moscas, colas de rata empanizada y sorbete de víbora cascabel. Con el riesgo adicional de descubrir que la ensalada de alas de murciélago es una delicia y el paté rosado de hígado de flamenco una porquería, porque tampoco lo bello asegura lo pensable y lo sabroso. Sin embargo, como el hombre es lo que come, según aseguraron Feuerbach y Rousseau, debemos tener mucho cuidado en qué es lo que ingerimos por la boca para transubstanciarlo en nuestra sangre, nuestra carne, nuestros huesos y nuestra linfa. No puede ser lo mismo, o no debería ser, comer corazón de águila que cola de lagarto, alas de quetzal que ancas de rana. De ahí la creencia china conocida como Yinbu: para tener la vista tan aguda como la vista de un tigre es necesario comer ojos de tigre. De ahí también la antigua insistencia de comer animales tan bellos como el cisne y el pavo real, que además al ser llevados a la mesa eran vestidos de nuevo con sus ropas originales por verdaderos artífices plumarios, en los que se distinguió como ninguna la corte renacentista de los duques de Borgoña, hasta que un día los hostigados comensales tuvieron que aceptar y confesarse a sí mismos que la carne del cisne y del pavo real eran muy mediocres y que el puerco y la gallina son mucho mejores. Estas confesiones no fueron suficientes, como sabemos, para que el hombre se decidiera a comer todo lo bueno y delicioso y nutritivo que le ofrece este planeta, ya que también lo impensable en alimentación está vinculado a prohibiciones religiosas, algunas de las cuales, no todas, tuvieron quizás un origen profiláctico, o sea, el de evitar, el de prevenir enfermedades. Pero si la prohibición de Zoroastro es solo una broma del autor del diccionario filosófico, las que pesan sobre los fieles judíos, musulmanes e hindúes son serias y terminantes. Basta citar algunas cuantas. El puerco está prohibido para los fieles de los tres credos. La vaca está vedada para los hindúes por ser sagrada, y a los hebreos, además de estarles prohibido comer el cordero en la leche de su madre, así como la sangre de cualquier animal, según el Levítico, capítulo 11, titulado de los animales limpios e inmundos, les están vedados, al igual que el puerco, entre otras muchas bestias, el camello,
que en el Corán recomienda el profeta Mahoma con gran énfasis. El conejo, cuanto animal sin aletas y sin escamas existe en las aguas del mar, camarón, ostras, pulpos, calamares, además de aves como el azor, el gallinazo, el cuervo, el avestruz, el búho, el pelícano, la cigüeña y un ave legendaria, el ibis, así como todo animal que se arrastre sobre la tierra o que ande sobre el pecho, como la serpiente, el lagarto o la tortuga. Por cierto, Mahoma también alimenta a sus seguidores a comer tortuga para que sean dignos de él. Y por último, dice el Levítico, todo insecto alado que anduviera en cuatro patas. Los cristianos, en cambio, pueden comer de todo y entre ellos los católicos son privilegiados. Somos los mexicanos que entre otros muchos pueblos católicos, pues todo indica, y así lo señalan autores como Jean Robert Pitt, que con la reforma y el nacimiento y auge del puritanismo cobró fuerza la idea entre los protestantes de que es pecaminoso el obtener placer de la comida. Bien hacía hincapié Lutero en que los patriarcas y profetas se alimentaban de frutas y raíces, nos dice Pitt, quien no nos aclara si el monje sajón recuerda que San Juan Bautista, según los evangelios de San Marcos y de San Mateo, comía grillos, autorizados como alimento tanto en el Corán como en el Levítico. En cambio, los católicos, aunque tenemos a un Fray Luis de Granada, quien en su guía de pecadores arremete con furia contra los dragones y afirma que no hay sentido más abyecto que el sentido del gusto, gozamos por otra parte de la bendición de Francisco de Sales, el que aseguraba, nos cuenta Salvador Novo en su historia gastronómica de la Ciudad de México, que lo que entra por la boca no daña el alma. Fue por fortuna la opinión del santo francés tenía que ser la que prevaleció. Es así. ¿Cómo? Es así como, con excepción de estas prohibiciones y desde luego de las prohibiciones modernas, nacidas de la demonización del azúcar, la sal, las grasas y el colesterol, que el hombre en el curso de la historia ha comido todas las plantas y animales comestibles que existen y han existido en nuestro planeta. Los griegos comían tetas de cabra y vulvas de marrana virgen. Las crestas del gallo, falsificados después con bóvedas de paladar de res, fueron un platillo de gran éxito en el Renacimiento. Luján nos cuenta que en la antigüedad se comía no solo gacela y antílope, también hienas. Como verduras, los egipcios no despreciaban los tallos tiernos de papiro y las raíces y los bulbos de loto. Apicius elogia la lengua de flamenco y el talón del camello. Alejandro Dumas nos da recetas para cocinar oso y pata de elefante. Los chinos comen nidos de golondrina marina y sopa de aleta de tiburón. Alfonso Reyes, quien de paso nos afirma que la salsa de Marte inventada por los futuristas no era sino un pálido y desabrido invento, comparado al cóctel de aguardiente y pólvora inventado por el general mexicano Sóstenes Rocha, nos habla del café con leche al vinagre y la mostaza de Víctor Hugo y nos recuerda que en los menús de la Sociedad de Aclimatación de París figuraban el puerco espín y la serpiente pitón. Todo el mundo sabe desde luego que la rata a la champaña, y para los pobres sin champaña, alcanzó la categoría de platillo distinguido durante el sitio de París por los prusianos de 1870, hasta que llegó el momento en que se acabaron las ratas después de haberse acabado los caballos, los perros y los gatos. En tanto que en los grandes restaurantes como el Voisin se servían los animales del zoológico recién sacrificados, y es así como en el menú de Navidad figuraron el asado de camello a la inglesa, el encebollado de canguro y el pernil de lobo. Fue durante este sitio, nos dice Christian Guy en la historia de la gastronomía francesa, que se inmoló, más en aras del hambre que de la gastronomía, a los dos elefantes más famosos de París, Castor y Pollux. Ha sido la extrema carencia provocada por los sitios, las sequías, los incendios y otras calamidades, tanto naturales como artificiales, la que sin duda ha obligado al ser humano a comer cosas que en otras circunstancias ha despreciado. Salvador Novo, en la historia gastronómica de la Ciudad de México, transcribe el poema de un autor azteca sobre el hambre en la gran Tenochtitlan sitiada por los teules, los hombres blancos. Hemos comido palos de colorín, hemos masticado grama salitrosa, piedras de adobe, lagartija, ratones, tierra en polvo, gusanos. En otras palabras, todo indica que las grandes cocinas nacen, entre otras cosas, de la pobreza, puesto que, por una parte, el hombre se ve obligado a utilizar hasta la última hierba comestible, por humilde o desagradable que parezca,
y hasta la última parte comestible, tripas, cerebros, riñones, hígado, lengua, labios, ojos, pulmones, páncreas, timo y desde luego testículos, estos últimos llamados siempre de otra manera, criadillas en México y en España, frivolité o frivolidades en el Languedoc, rognon blanc, o sea, riñones blancos en el resto de Francia, etc. Hasta la última parte comestible, decíamos, de todo animal comestible e incluso alimentos que han ingerido un cambio que no puede llamarse de otra manera sino descomposición, y también, por supuesto, alimentos de aspecto poco desagradable, poco agradable. Ejemplos de estos serían en México el zapote prieto, una fruta de pulpa negra como el petróleo crudo, con la cual sabemos que con un poco de jugo de naranja y quizás unas gotas de jerez se hace un postre de una suavidad y una sutileza sublimes. Y otro ejemplo, el huitlacoche, un hongo que sabemos no es otra cosa que una enfermedad del maíz y que está a la altura de las mejores setas y morillas francesas. O en lo que se refiere a animales, el ejemplo clásico ya citado sería el gusano de maguey, maravilla gastronómica. En lo concerniente a Francia, los ejemplos que hablan por sí solos serían los caracoles y los quesos azules, alimentos ambos que a una gran mayoría de los mexicanos les parecen repugnantes. Esto para no hacer hincapié en un antiguo hábito de algunos franceses, al parecer ya desaparecido, y del que también nos habla Grimaud de la Reynière, deleitarse con las deyecciones de la chocha o becada, un ave parecida a la perdiz. Olvidándonos pues de estas pasajeras veleidades excrementicias de los cazadores de becadas franceses, cabe preguntar quién es entonces ese salvaje, el que come gusanos o el que come caracoles. El oyente habrá ya adivinado que en mi opinión ninguno lo es, tampoco el que come ambas cosas como mi mujer y mis hijos y yo y algunos de mis amigos. Pero si el hambre fue la razón por la cual nuestros abuelos se animaron a ingerir tales extravagancias, no es por hambre sin duda que seguimos comiéndolas, sino porque nos gustan. El precio de los caracoles es alto y el de los gusanos de maguey es más alto aún, y esa es la mejor prueba de que su consumo no tiene ya nada que ver con el hambre. Ambas cosas han pasado a ser un lujo civilizado, lo que nos hace pensar que también la abundancia ha invitado al hombre a probar lo que pareciera improbable por curiosidad y sobre todo por un deseo de ampliar la gama, al parecer infinita, de los placeres gastronómicos. O en otras palabras, actitudes que nacen de situaciones opuestas reproducirían en términos moderados y humanos las obsesiones también antípodas pero inhumanas de Santa Margarita María la Coca y de los personajes de Sade que alcanzaron el horror por caminos distintos. La santa por renunciar al placer, los personajes del marqués por aumentarlo. Fuera de la santidad y de la literatura, estos polos tienen mucho en común, por supuesto, con la anorexia y la bulimia. La conclusión, si es que puede haber una conclusión de estas divagaciones, sería que todo ser humano está en principio capacitado para comer y disfrutar todo lo que los otros han comido y disfrutado, si echa mano de su voluntad y sobre todo de su libertad. Estoy convencido que aprender a usar lo que en materia de alimento nos ofrece el mundo es una forma, una de las más hermosas y civilizadas de aprender a ejercitar nuestra libertad. Muchas gracias.